Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer la capacitación de ruido y conservación de la audición. Vamos a conocer el ruido, qué es el ruido, cómo se mide, cuáles son los niveles de ruido permitidos en la empresa, cómo debemos de protegernos. Comenzamos por definir la anatomía del oído. El oído consta de tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es el encargado de captar y dirigir las ondas sonoras hasta el tímpano a través del orificio auditivo. Quiere decir que tenemos un pabellón auricular, ¿no?, que nos sirve como antena que va a recibir las ondas sonoras. Estas ondas sonoras van a ingresar por el conducto auditivo externo hacia el tímpano. Conduce las ondas sonoras, ¿no?, a través del oído externo hacia el tímpano. El oído medio, ¿no? En el oído medio, estas vibraciones, estas ondas sonoras generadas en el tímpano se van a amplificar y se van a transmitir a través de unos huesecillos. Estos huesecillos son tres: el martillo, el yunque y el estribo, hasta el oído interno. Entonces, ese sonido se transmite a través de vibraciones sonoras que ingresó por el conducto auditivo externo hacia el tímpano. En el tímpano, esas vibraciones van a generar la misma vibración del tímpano. Esta vibración del tímpano va a hacer que se transmita esa vibración a través de los huesecillos martillo, yunque y estribo, y esa vibración va a llegar hacia el conducto auditivo interno. Ya en el conducto auditivo interno, en esta zona, se va a realizar la compleja conversión de las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. De aquí se transmiten las señales nerviosas hasta nuestro cerebro, a través de el oído interno, que tiene una cóclea, caracol y nervios auditivos. ¿Ya? En el cerebro se va a encargar ya de descifrar y convertirlo en una sensación auditiva. Entonces, ¿qué es el ruido? El ruido es todo sonido molesto, indeseable, que interfiere con la comunicación oral y que puede ser fisiológicamente dañino. En ciertos niveles de ruido puede producir daño en nuestro órgano de la audición, principalmente en el oído interno, a nivel de los nervios auditivos. ¿Cómo se va a medir el ruido? Dos formas de medirlo: a través de una sonometría o a través de una dosimetría. La sonometría es aquella que mide el nivel de ruido en la fuente de ruido, genera un mapeo. Por ejemplo, vamos a trabajar con cierta máquina, entonces tenemos un sonómetro que es como un micrófono, ¿no? Ese sonómetro va a recibir las vibraciones, el sonido emitido por, por esa máquina, y va a generar una lectura, va a tener niveles. Esta lectura es a través de decibeles o el nivel de ruido o volumen. La dosimetría es una medición de la exposición del trabajador en el turno completo de trabajo. Entonces se le va a colocar un audífono a nivel del oído, por lo general a la altura del hombro, a nivel del oído, con un dosímetro de ruido, y durante todo el turno de trabajo se va a medir el nivel de ruido que estaría llegando hacia el oído de ese trabajador. Ojo, hay que tener en cuenta que las unidades o niveles de ruido, es decir, los decibeles, no se suman. Si yo tengo una máquina que me emite 60 decibeles y al costado tengo otra máquina que emite 70 decibeles, no voy a tener yo 130 decibeles, la suma de ambas, sino es una suma exponencial. Se va a hacer un promedio, se mide el nivel de ruido que genera en el medio de ambas máquinas. Por ejemplo, tomando el ejemplo, ¿no?, de una máquina de 60 y una de 70, al centro medimos el ruido, vamos a tener un ruido aproximado de 65 decibeles. ¿Ya? No es que voy a sumar ambos niveles y voy a tener una dosis mucho más alta. ¿Cuál es el nivel equivalente? ¿Qué es el nivel equivalente? Entonces, el nivel equivalente es el valor representativo que se obtiene con la ayuda de los equipos de medición, el dosímetro y el sonómetro, en un determinado tiempo, un lapso de tiempo. Por lo general durante todo el turno de trabajo, ya sea de 8 horas, de 12 horas, etcétera, ¿no?, lo que dure nuestro turno de trabajo.
Este es el valor que tomamos como nivel de exposición del trabajador evaluado o nivel de ruido representativo de una fuente. Durante las 8 horas de trabajo, esta máquina emite un nivel equivalente de ruido de tanto, ¿no? O durante las 8 horas de trabajo, el trabajador se expone a un nivel equivalente de ruido de tanto, ¿ya? Vemos abajo el cuadro, ¿no? Tenemos un cuadro que tiene minutos, pueden ser minutos o horas, y niveles de ruido. En las horas de la mañana hay menos ruido, de repente por la tarde se prenden, se encienden más máquinas, se eleva más el ruido, luego se apagan, desciende más el ruido, entonces se va a hacer un nivel equivalente, un promedio de esos niveles de ruido para medirlo, ¿ya? El nivel de exposición de un puesto se calcula luego de acumular varias muestras en diferentes condiciones al azar. Voy a tomar una muestra a las 8 de la mañana, una muestra a las 8:30, una muestra a las 10 de la mañana, a las 12, a las 3, a las 6, etcétera, ¿no? Y de todas esas dosis o niveles medidos en distintos tiempos durante el día, durante el turno de trabajo, me va a generar este nivel equivalente. Acá tenemos dos cuadros, ¿no? Tenemos una columna que nos dice nivel sonoro al centro y tiene valores 140, 130, 120, 90, 80, 60, 10, 0, ¿ya? El valor que sea. Ese es el decibel o nivel de volumen o nivel de ruido, ¿no? Por ejemplo, unos niveles de ruido bajos, ¿no? Por ejemplo, el sonido que hacen las hojas, las plantas con el viento más o menos está por los 10 decibeles, susurro de las hojas, ¿no? O una radio prendida, de escuchar música emitida por una radio a bajo volumen, más o menos el promedio de 40 decibeles. El motor de un carro, de un automóvil, ¿no? Normal, vehículo de transporte normal, aproximadamente unos 70 decibeles. Un camión, un vehículo de carga, me produce un nivel de ruido aproximadamente de 90 decibeles. La conversación normal entre personas, aproximadamente 60 decibeles. El ruido de la turbina de un avión, el motor de un avión a reacción, entre 130 a 140 decibeles, ¿no? Entonces hay un umbral de acción, un umbral de sonido que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver más adelante el cuadro de niveles o límites máximos permitidos de ruido. Entonces, el oído humano es capaz de detectar variaciones de presión acústica comprendidas entre los 0 decibeles y los 140 decibeles. A niveles mayores, mayor a 150 decibeles, 160, existe un riesgo de estallido del tímpano. ¿Por qué? Porque el ruido ya va a generar demasiada vibración en el cráneo, en la caja timpánica, y por más que nos pongamos una protección, ¿no? Nos tapemos los oídos, nos pongamos la mejor protección que pueda existir, la vibración que genera ese nivel alto de ruido ya se transmite a través de los huesos e ingresa al oído interno. Tenemos en el otro cuadro algunas herramientas, ¿no? Lijadora, rotorbital, una moladora, sierra de mesa, cepilladora, lijadora, rebajadora, cizalla, taladro en mano, taladro martillo, etcétera, los niveles de ruido que emiten, ¿no? Ahí tenemos una línea roja que está en el nivel de 85 decibeles. Entonces, a partir de 85 decibeles ya tenemos riesgo de daño o lesión a nivel del oído. Ya debemos de protegernos. Si vemos todas estas herramientas superan los 85 decibeles, eso quiere decir que siempre debemos utilizar una protección auditiva al usar este tipo de herramientas. Ahora, ¿cuál es el límite máximo permitido de ruido? ¿Qué es el límite máximo permisible o límite máximo permitido? Es el nivel de ruido equivalente para un turno de trabajo a partir del cual una persona sin protección puede sufrir un daño auditivo. Entonces, si yo me voy a exponer a ciertas horas de trabajo, tengo para esa cantidad de horas que exponerme a un límite máximo permitido de ruido en decibeles. Acá tenemos un cuadro que nos dice, para un turno, por ejemplo, de 8 horas de trabajo, el límite máximo permitido de ruido al que me debo de exponer es 85 decibeles, sin que me genere daño auditivo. Por encima de esos valores, por encima de 85 decibeles para un turno de 8 horas, ya me estoy exponiendo a un daño, a una hipoacusia inducida por ruido, a una disminución de la audición. Si tengo un turno de trabajo de 4 horas, el límite máximo permitido de ruido que me puedo exponer es 88 decibeles. Si voy a trabajar solo media hora,
el límite máximo permitido al que me debo de exponer es de 97 decibeles. Si voy a trabajar un turno de 12 horas, no me debo de exponer a ruidos mayores a 83 decibeles. Entonces, para la cantidad de horas trabajadas o turno de trabajo, hay un límite máximo permitido de exposición. Entonces, va a depender mucho del tiempo de exposición. El ejemplo normal, una jornada de trabajo de 8 horas, es límite máximo permitido, que no debemos de ponernos a dosis mayores de 85 decibeles. El nivel de acción, entonces, ¿qué es el nivel de acción? Su valor es el 50% del límite máximo permitido, a partir del cual ya se recomienda tomar acción preventiva, como usos de EPP, de elementos de protección personal, tapones auditivos, orejeras, etc. Entonces, el nivel de acción para el ruido en un turno de 8 horas es de 82 decibeles. Ojo, hay que tener en cuenta que el nivel de ruido va subiendo de forma exponencial. Entonces, 82 decibeles para un turno de 8 horas, ¿no? Si yo incremento el 50% el nivel de ruido, me va a llegar no a 164, sino a 85 decibeles, porque es una subida exponencial, ¿ya? No quiere decir que el nivel de acción para 85 decibeles, el 50% del límite máximo permitido para un turno de 85 decibeles sería 47.5. No es así, ¿ya? El nivel de acción es el 50% del límite máximo permitido. El 50% de 85 decibeles como nivel de acción viene a ser 82 decibeles. Entonces, a partir de 82 decibeles ya tenemos que tener medidas preventivas. Ya tenemos que utilizar protección. ¿Cuáles son los niveles de exposición en la empresa? ¿No? A mayor nivel de exposición hay más riesgo, de adquirir una pérdida auditiva inducida por ruido, PAIR, pérdida auditiva inducida por ruido, o hipoacusia inducida por ruido. Mientras mayores de niveles de exposición, mayores decibeles nos exponemos, mayor riesgo. Entonces, los niveles de exposición recomendados según el nivel de exposición, ¿no? De 80 decibeles hacia abajo, menos de 80 decibeles, tenemos un semáforo que nos indica luz verde. Entonces, no existe riesgo a la salud, no se requiere uso de EPP. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe riesgo a la salud, que no me va a producir una disminución de la audición, una hipoacusia inducida por ruido si yo me expongo a ruidos menores a 80 decibeles durante mi turno de trabajo. Ruidos por encima de 80 decibeles hasta 85, semáforo en amarillo, perdón. ¿Y qué significa el semáforo en amarillo? Que no existe riesgo para la salud, no hay riesgo de disminución de la audición, pero ya se recomienda el uso preventivo del EPP, de los tapones auditivos o de las orejeras. Recordemos que el nivel de acción de 85 decibeles, que es el límite máximo permitido para el turno de 8 horas, es 82. Y ya se recomienda el uso de EPP, pese a que no existe riesgo de disminución de la audición. Para niveles de exposición de 85 a más, mayores a 85 decibeles, el semáforo nos indica luz roja. ¿Qué significa esto? Luz roja significa que existe riesgo a la salud y se debe controlar las fuentes de ruido y es obligatorio el uso de EPP. Perdón. Entonces, para niveles de ruido o niveles de exposición mayores a 85 decibeles durante el turno de trabajo, ya es obligatorio el uso de EPP. Ya me puede producir, si me expongo constantemente, prolongadamente en el tiempo, una disminución de la audición. Perdón, disculpen. ¿Qué significa decibeles y qué son las frecuencias? Los decibeles es la forma de medir el sonido y es el tono o volumen. Yo subo el volumen de la radio, aumentan los decibeles. Bajo el volumen de la radio, disminuyen los decibeles. Es la forma de medir el ruido. En la tabla vemos en la línea vertical decibeles, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. ¿Ya? Es el nivel que yo voy a medir la audición de una persona. ¿A qué nivel escuchas? Comienza a escuchar los sonidos muy bajos, los empiezo yo a percibir dependiendo. Menos 10, 0, 10, 20, etc. ¿Ya?
Y la frecuencia es el número de vibraciones que se produce, o la onda del sonido, la cantidad de vibraciones que produce ese sonido. Frecuencias bajas, 125, 250, 500, son sonidos más agudos, más graves, porque generan menos vibración. Y frecuencias altas, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, son sonidos mucho más agudos, como un pitido, que genera mucho mayor vibración. Este cuadro nos genera, por lo general, cada vez que nos toman una audiometría, nos dan un informe, una hoja de informe médico del otorrino con un cuadro similar a este. Una X significa la medición en el oído izquierdo y un círculo significa la medición en el oído derecho. Las frecuencias ya las sabemos, 250, 500, 1000 y 2000 son frecuencias bajas, son frecuencias conversacionales. Yo hablo y escucho en esas frecuencias, 500, 1000, 2000. Frecuencias más agudas son frecuencias más altas, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000. Yo debo de empezar a escuchar cada frecuencia antes de los 25 decibeles para decir que mi audición es normal. Si tengo frecuencias, cualquier tipo de frecuencia conversacional, 250, 500, 1000, 2000, empiezo a escuclarlas por encima de los 25 decibeles, a más de 25, 30, 40, quiere decir que ya tengo una pérdida auditiva. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos nocivos del ruido? Entonces, las células que primero se afectan son las células que captan las frecuencias de 3000 a 6000 Hz, frecuencias más agudas, sonidos más agudos. En promedio, la frecuencia 4000. Entonces, para que una hipoacusia sea considerada como producida o inducida por el ruido, la primera frecuencia que se altera es la frecuencia 4000. Entonces, en el cuadro anterior voy a ver que mis frecuencias bajas, 250, 500, 1000, 2000, están normales, y luego voy a encontrar un pico de caída en la frecuencia 4000, para luego recuperarse en 6000 y 8000. Esa gráfica que cae en 4000 y se recupera en 8000 es una gráfica de hipoacusia inducida por ruido. Si tengo una gráfica distinta a esa, tengo una disminución de la audición, pero no es a causa del ruido, es otro tipo de causa la que puede haber presentado. Una perforación timpánica, una enfermedad al oído, consumo de medicamentos, etc. Luego de que se afectan las frecuencias 4000, se verán afectadas las que captan entre 250 a 3000 Hz, frecuencias más graves, frecuencias menores, las frecuencias conversacionales. Entonces, para que ocurra una hipoacusia inducida por ruido, primero se afecta la frecuencia 4000, las frecuencias más agudas. Yo todavía puedo escuchar y conversar, comunicarme de forma correcta. Sigue incrementando la hipoacusia y se van afectando las frecuencias conversacionales, las frecuencias más bajas, 250, 500, 1000, 2000. ¿Ya? Entonces, una hipoacusia inducida por ruido no me va a dejar sordo inmediatamente. Primero se afectan las frecuencias 4000 y luego con el paso del tiempo se van afectando las frecuencias más bajas, 500, 1000, 2000. Cuando la afección llega a la pérdida de audición, frecuencias medias y bajas, puede ser necesario el uso de audífonos como ayuda para empezar a escuchar mucho mejor. Entonces, los efectos nocivos del ruido pueden ser sordera temporal o hipoacusia ocupacional. La sordera temporal viene a ser que las células del oído interno sufren un aturdimiento que puede tardar en recuperarse en minutos u horas. Por ejemplo, me voy a un concierto, me expongo a altas dosis de ruido, salgo del concierto y tengo los oídos con un ligero zumbido y escucho un poco menos de lo normal porque me he expuesto a poco tiempo a altas dosis de ruido. Descanso un día por lo general y al día siguiente ya me recupero. Es una sordera temporal o un trauma sonoro. Hay trauma sonoro leve, trauma sonoro severo. Ambos son recuperables. Y ya luego viene la hipoacusia ocupacional o hipoacusia inducida por ruido. Es la exposición continua al ruido, ¿no? A dosis altas de ruido mayores a 85 decibeles para el turno de 8 horas,
puede producir la muerte de las células del oído interno, las células nerviosas que captan el ruido, y pérdida permanente de la audición. Esta hipoacusia ya es irreversible. Recordemos, primero se afectan las células que captan las frecuencias de 4000, para luego ir afectándose las frecuencias menos graves, 500, 1000, 2000, las conversacionales. Ya sería una hipoacusia irreversible. ¿Qué tipos de protectores auditivos tenemos? Varios tipos. Primero tenemos las orejeras, que tienen una tasa de reducción del ruido NRR de fábrica de entre 21 a 31 decibeles. Ojo, esta es la tasa teórica, ya no la real. Ahora vamos a ver más adelante la fórmula para detectar la tasa de reducción real, ¿ya? No requiere reentrenamiento para su uso, puede disminuir la protección al interrumpir el sello. Si no me coloco bien las orejeras, porque tengo demasiado cabello, tengo pelo, tengo barba, utilizo lentes, ¿no? Esto puede generar que impida que haya un sello adecuado a través de la orejera hacia nuestra piel en las orejas y disminuya la protección. Otro tipo de protección auditivo, los tapones. Tapones tipo espuma, que son desechables, tiene una tasa de reducción del ruido NRR de fábrica entre 29 a 33 decibeles, requiere reentrenamiento, hay que estar constantemente explicando cómo debe de colocarse, requiere sujetar 30 segundos el canal auditivo para que, como es deformable, es de espuma, adopte, regrese su forma normal y selle, genere el sello en el canal auditivo externo. O también tapones premoldeados de silicona. Tiene una tasa de reducción del ruido NRR de fábrica entre 23 a 29 decibeles. Requiere también reentrenamiento, que entrenar para poder colocarse de forma correcta. Podría lesionarnos el canal auditivo si no se coloca de forma correcta. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de protector auditivo? Hay que verificar la tasa de reducción de ruido y calcular la tasa de reducción de ruido real. Entonces, la tasa de reducción de ruido real es la tasa de reducción de ruido teórica, la que nos dice, por ejemplo, para tapones auditivos entre 21 y 31, compramos unos tapones auditivos tipo orejera y nos va a indicar la tasa de reducción de ruido, por ejemplo, le ponemos un número al azar, 24 o 25. Para los tapones de espuma, la tasa de reducción de ruido entre 29 y 33, pongámosle 30. O para los tapones de silicona, entre 23 y 29, pongámosle 27, ¿no? Nos va a decir, cada vez que compramos un equipo de protección personal para el ruido, ya sea orejera, tapones de espuma o tapones de silicona, nos indica cuál es su tasa de reducción de ruido teórica. Para sacarla real, vamos a disminuir, restarle a la teórica 7 y lo dividimos entre 2. Entonces, si es una orejera y pongámosle que está en el máximo de protección en 31, sería 31 menos 7 son 24. Entre 2, 12. Entonces, la tasa de reducción de ruido real para esa orejera que me indicaba 31 en su hoja de fábrica, no en su hoja técnica, la tasa de reducción de ruido real es 12 decibeles. ¿Ya? Si me dice la hoja que me disminuye 31 y yo me pongo a 85 decibeles, no me está disminuyendo a 60 y tantos decibeles, ya 64. Si no, me estaría disminuyendo 85 o 12, 73 decibeles. Ya habría protección adecuada. ¿Ya? Podemos utilizar doble protección, tapón auditivo más orejera si nos exponemos a dosis más altas de ruido, por ejemplo 94 en adelante. Es mucho mejor utilizar doble protección. La doble protección puede aumentar en 5 decibeles la protección total. Si era 12 más 5, 17, me aumenta. ¿Ya? No es que le sumo 12 más 10 y tengo 22, no es así. No es útil el elemento de protección personal auditiva, tapón auditivo o orejera por encima de los 99 decibeles, debido a que la vibración generada por el ruido ya me está produciendo una vibración en el cráneo, en los huesos del cráneo, y ya la vibración se transmite directamente hacia el oído interno.
Ya no es una vibración, las ondas sonoras ya no es necesario que ingresen por el conducto auditivo externo hacia el tímpano, generen la vibración y llega al conducto auditivo interno. Simplemente el ruido tan alto, mayor a 99, y me produce vibración en el cráneo, y esa vibración ya se transmite directamente al oído interno a través de los huesos. Entonces, a ruidos mayores a 99 decibeles, por más que utilice EPP, me voy a exponer al ruido, me puede producir daño. No exponernos a dosis de ruido por encima de los 99 decibeles, por más que ya tengamos protección auditiva. ¿Cuál es el uso correcto de las orejeras? Para utilizar la orejera, toda la oreja debe ir dentro de la orejera, ¿ya? Hay que asegurarnos de no interrumpir el sello entre la orejera, el aparato y la piel, alrededor de nuestra oreja. Patillas, lentes, barba, etc. Hay que acomodárnosla cada cierto tiempo, ir ajustándola, ¿ya? Para que genere el sello correcto. El uso correcto del tapón de silicona, tenemos que jalarnos la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás con la mano contraria para poder enderezar el canal auditivo y luego introducir el tapón de silicona, ¿no? Al jalar hacia arriba y hacia atrás estamos enderezando el conducto auditivo externo, ¿ya? Y al enderezarlo ya entra con facilidad el tapón auditivo, el tapón de silicona. Hay que asegurarnos que ingresen todos los anillos que tiene ese tapón de silicona, por lo general son 3. Ingrese los 3 anillos para que genere el sello correcto. Luego de utilizarlo hay que limpiarlo y guardarlo. Limpiar los protectores auditivos con agua, secarlos bien y guardarlos en un lugar apropiado para su próximo uso. ¿Cómo debo utilizar el tapón de espuma? Tengo que enrollarlo entre los dedos hasta formar un cilindro pequeño y delgado. Es de espuma deformable, ¿ya? Luego jalo la parte superior de mi oreja hacia arriba y hacia atrás para enderezar el conducto auditivo externo. Introduzco el cilindro enrollado, pequeño y delgado, va a ingresar fácilmente en mi conducto auditivo externo. Luego debo de sostenerlo, el tapón dentro del oído con mi dedo y contar hasta 30 en voz alta mientras espero que el tapón se vaya expandiendo, esa espuma vaya retornando a su forma original y cubra el canal auditivo. Su voz se va a escuchar amortiguada cuando el tapón logre un buen sello, se escucha distinta, ¿ya? Luego tenemos que desecharlo. El tapón, una vez que termina su jornada laboral, tenemos que desecharlo porque es desechable, no es para múltiples usos. El mantenimiento de los protectores auditivos. Tras lavarlos o limpiarlos, en este caso serían las orejeras o los tapones de silicona, deberán secarlos cuidadosamente y después colocarlos en un lugar limpio antes de ser reutilizados. Deberán reemplazarse los protectores cuando hayan alcanzado su límite de empleo o cuando se haya ensuciado o deteriorado. El EPP. Consejos para limpieza de nuestro oído. La limpieza del oído con hisopos de preferencia debe emplearse después del baño. Ojo, el hisopo lo vamos a utilizar para limpiar la parte más externa, superficial del oído, ¿no? Los hisopos pueden producir traumatismos, por ello su introducción no debe de causar dolor. No debemos de introducirnos mucho el hisopo, superficialmente, solo la cabecita de algodón debe de ingresar y limpiar esa zona más externa, el tercio externo del conducto auditivo externo, no ingresar más adelante. Esa es la zona donde va a ingresar el tapón, la zona más superficial. Entonces esa es la única zona que suavemente, movimientos circulares, voy a limpiarlo. Nunca utilizar objetos con punta. Si vamos a hacernos un lavado auditivo, se recomienda por indicación médica. Pasamos nuestro examen médico y en el momento de que nos hacen la audiometría nos inspeccionan el oído, ¿no? Y nos encuentran un tapón de cerumen. En ese caso nos van a aconsejar que nos hagamos un lavado de oídos. Este lavado de oídos debe ser hecho únicamente por el otorrinolaringólogo, el especialista. De lo contrario me puedo lesionar. Ya tiene que ser un personal entrenado para realizar esta tarea, esta limpieza. Uso de protectores auditivos. Hay que utilizar los protectores auditivos en las áreas de ruido determinadas por el nivel de acción. Si mi turno de trabajo es de 8 horas, el límite máximo permitido es de 85 decibeles y el nivel de acción sería 82 decibeles. Para 82 decibeles en mi turno de 8 horas ya debo de utilizar tapones auditivos o orejeras como mecanismo de protección.
Conozca exactamente los lugares donde debe utilizar los protectores auditivos porque esos lugares van a estar señalizados con la señal, con la imagen que vemos ahí. Uso de protector de oídos es obligatorio o uso obligatorio de protección auditiva. ¿Ya? Recuerden que el sentido del oído es un sentido muy fino y delicado, susceptible a ser dañado por diversos factores como el ruido, enfermedades y medicamentos, por ejemplo la streptomicina, la kanamicina, cloranfenicol, que son antibióticos, me pueden dañar también el nervio auditivo, o sea, el oído interno, ¿ya? Las células nerviosas. Un daño en este sentido en la audición puede ser irreversible o puede resultar muy costoso su mediano alivio, además de todas las molestias que esto nos puede acarrear por la incorrecta comunicación que tendríamos, ¿no? Seamos conscientes de la importancia de este sentido para nosotros mismos y respetemos a los demás en este sentido. ¿Ya? Este es el momento donde recibo sus preguntas, ¿no? Para poder responderlas y aclarar todas sus dudas. Gracias.